La historia del cine y la música mexicana del siglo XX está poblada de nombres que hoy son casi míticos: Jorge Negrete, Javier Solís, Antonio Aguilar y, por supuesto, Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil. Sin embargo, entre todos ellos hubo una figura singular, irrepetible, que con su estilo cómico campesino conquistó al público en otra dimensión. Eulalio González, mejor conocido como Piporro. A 20 años de su muerte, la figura de Piporro sigue siendo recordada por su risa contagiosa, su manera peculiar de hablar, sus papeles en comedias rancheras y su versatilidad como actor, guionista y cantante. Pero lo que pocos imaginaban es que, detrás de esa fachada de humor sencillo, Piporro guardaba durante décadas una confesión sobre Pedro Infante, su amigo, colega y competidor en algunos momentos de su carrera. Para comprender la magnitud de esta historia, hay que situarse en el México de los años 40 y 50. Era una época marcada por la consolidación del cine de oro mexicano, con películas que no solo entretenían, sino que además ayudaban a construir una identidad nacional. El campo, el charro, la música ranchera y las historias de amor imposible se convirtieron en símbolos de un país que intentaba afirmarse tras la revolución y en medio de los cambios sociales acelerados. Pedro Infante apareció como un meteoro en esa coyuntura. Con su voz cálida, su rostro carismático y su talento natural para la actuación, se transformó en un fenómeno de masas. En poco más de una década filmó decenas de películas y grabó cientos de canciones que todavía hoy resuenan en fiestas, radios y serenatas. Su imagen de hombre humilde, generoso, simpático y viril lo convirtió en un referente cultural que traspasó fronteras. Por su parte, Eulalio González Piporro era un joven originario de Los Herrera, Nuevo León, que había trabajado en la radio antes de dar el salto al cine. Con un humor norteño, frases pintorescas y un estilo campechano, logró crear un personaje único, el ranchero ingenuo pero sagaz, que se metía en enredos cómicos y que, con su voz nasal y sus ocurrencias, se volvió entrañable para el público. Mientras Infante encarnaba al galán de pueblo, Piporro representaba al campesino pícaro, y entre ambos se tejió una especie de contraste perfecto. Los caminos de Pedro Infante y Piporro se cruzaron en la industria cinematográfica en varias ocasiones. Una de las más recordadas fue en Ahí viene Martín Corona, 1952, y su secuela Vuelve Martín Corona, 1953, donde Infante interpretaba al héroe charro y Piporro hacía de su inseparable amigo Eufemio. En esas cintas se consolidó una dupla que arrancaba carcajadas y suspiros. El guapo y valiente protagonista junto al simpático y parlanchín compañero. El contraste no era casual. El cine mexicano sabía explotar las fórmulas de galán y patiño. Y en ese equilibrio Pedro brillaba como el ídolo romántico, mientras que Piporro se robaba escenas con su humor ingenuo. Esa dinámica, que parecía una simple estrategia comercial, generó también tensiones invisibles, porque mientras el público coreaba las canciones de Infante, Piporro luchaba por ser reconocido como algo más que el amigo gracioso. La relación, sin embargo, estaba marcada por la camaradería. En entrevistas de la época, Piporro solía hablar de Pedro con respeto y afecto, llamándolo el hermano mayor, que lo había apadrinado en un mundo difícil. Pero entre líneas, algunos notaban cierta sombra, la sensación de que Piporro había tenido que sacrificar parte de su propia identidad artística para acomodarse a la grandeza del ídolo sinaloense. Cuando Pedro Infante murió en el accidente aéreo de Mérida, el 15 de abril de 1957, México entero entró en duelo. Las multitudes abarrotaron las calles, llorando como si hubieran perdido a un miembro de su propia familia. Los periódicos titularon con frases como «Ha muerto el ídolo del pueblo», y durante semanas no se habló de otra cosa. Para Piporro, aquel día significó un parteaguas. No solo había perdido a un colega cercano, sino también a un símbolo que le había marcado el camino.
Sin embargo, lo que casi nadie sabía es que en privado, Piporro había recibido de Pedro ciertas confidencias, comentarios y secretos que nunca reveló públicamente en su momento. El respeto a la memoria del amigo, y quizás también el miedo a las repercusiones, lo hicieron guardar silencio. En declaraciones muchos años después, Piporro admitiría que la muerte de Infante lo dejó en un estado de confusión y reflexión. Era como si de pronto nos hubieran quitado el sol, dijo en una entrevista de los 70. Pero lo que nunca desarrolló del todo fue aquella parte íntima, esas conversaciones que, según sus palabras, se le quedaron atoradas en la garganta. A diferencia de otros cómicos de su generación, Piporro no se limitó a hacer reír. Fue también guionista, director, compositor y cantante. Grabó corridos que se volvieron clásicos, como El Taconazo, y participó en la creación de un estilo que mezclaba lo norteño con lo ranchero tradicional. Pero siempre arrastró la etiqueta de ser el comediante, en contraste con el aura épica de Pedro Infante. Ese rol ambiguo lo obligó a navegar entre dos aguas. Por un lado, el cariño incondicional del público que lo veía como un hombre cercano, casi familiar. Por otro, la frustración de ser subestimado en un medio donde la figura del ídolo trágico tenía más brillo que la del bufón entrañable. Esa tensión interior se reflejaba en sus propias palabras, cuando reconocía que detrás de las risas había también momentos de soledad y dudas. En ese contexto, no sorprende que las confesiones que dejó sobre Pedro Infante estuvieran teñidas de contradicciones, admiración profunda, pero también la necesidad de sincerarse sobre aspectos poco conocidos del ídolo. Hacia los últimos años de su vida, Piporro empezó a hablar con más libertad en entrevistas, charlas con periodistas y grabaciones privadas. Fue entonces cuando, poco a poco, comenzaron a salir retazos de una verdad incómoda, que Pedro Infante, el hombre idealizado por millones, había tenido un lado vulnerable, lleno de miedos, culpas y secretos personales. Piporro insinuaba, sin dar todos los detalles, que Pedro le había confiado temores relacionados con su vida sentimental, con la presión de la fama y con ciertas decisiones que lo atormentaban. Él siempre sonreía ante la gente, pero conmigo hablaba de cosas que no podía decir en público, relató en una entrevista rescatada años después. Lo más sorprendente es que, según testigos y familiares, Piporro dejó grabaciones y notas manuscritas donde hablaba abiertamente de esas conversaciones. Dichos documentos, que se han dado a conocer paulatinamente tras su muerte en 2003, constituyen lo que hoy se considera su confesión póstuma. La revelación de estas confesiones ha reavivado debates en México y en el mundo latinoamericano. Debe conocerse la intimidad de los ídolos, aunque eso cambió la percepción pública. ¿Qué valor tiene la palabra de un comediante que vivió a la sombra del mito, pero que estuvo cerca de él como pocos? ¿Se trata de una traición a la memoria de Pedro Infante o de un acto de honestidad histórica? La primera parte de este relato nos permitió entender el contexto histórico, el auge del cine de oro, la dupla improbable entre Pedro Infante y Piporro, y el silencio que durante décadas mantuvo este último acerca de las conversaciones íntimas que compartió con el ídolo de Guamúchil. Pero lo verdaderamente sorprendente vino después, cuando esos recuerdos guardados empezaron a emerger como fragmentos de una verdad hasta entonces desconocida. Lo que Piporro confesó no solo revelaba la vulnerabilidad de Pedro Infante, sino que también abría una ventana hacia el costo humano de la fama, la soledad detrás del aplauso y la pesada carga de ser un símbolo nacional. Tras la muerte de Piporro en 2003, su familia encontró entre sus pertenencias varias cintas de audio y cuadernos, donde el comediante había plasmado anécdotas de su vida. Lo que al principio parecía un simple ejercicio de memoria personal, se convirtió en una bomba cultural. Allí estaban, con su voz nasal característica, largas reflexiones sobre Pedro Infante. En esas grabaciones, Piporro relataba encuentros en camerinos, noches de desvelo tras rodajes,
confesiones compartidas en la intimidad de una cantina o en giras provincianas. Pedro me decía cosas que nadie más sabía, repetía una y otra vez, como queriendo descargar un peso que lo acompañó por años. Los familiares dudaron en dar a conocer ese material. Había temor de que pareciera un intento de aprovecharse de la memoria de Infante. Sin embargo, con el paso del tiempo comprendieron que se trataba de un documento histórico que podía enriquecer la comprensión de una figura tan mítica. Así, poco a poco, fragmentos fueron difundidos en programas especiales, libros y documentales. Una de las primeras confesiones que sorprendió fue la visión que Pedro tenía de sí mismo. Lejos de creerse invencible, Infante le reconocía a Piporro sentirse atrapado en un torbellino que no controlaba. Yo no sé si merezco tanto cariño. A veces siento que vivo actuando, que todo esto es un sueño del que un día voy a despertar. La gente me ve como un héroe, pero yo soy un hombre con miedos, igual que cualquiera. Piporro recordaba esas palabras con una mezcla de asombro y compasión. Para el público, Pedro Infante era la encarnación del charro valiente, el amante apasionado, el hombre que podía cantar una ranchera y al minuto siguiente llorar en la pantalla con una sinceridad conmovedora. Pero detrás de cámaras, lo que emergía era la inseguridad de alguien que temía no estar a la altura de su propio mito. Otro aspecto que Piporro reveló fue la complejidad de la vida amorosa de Infante, conocido por sus romances y por la polémica relación con varias mujeres, incluidas María Luisa León, su primera esposa, y la actriz Irma Dorantes. Pedro cargaba con culpas que rara vez compartía en público. Según Piporro, en noches de confidencias el ídolo le habría dicho: «La gente cree que yo vivo un cuento de hadas, que me sobra el amor. Pero la verdad es que yo mismo no sé cómo manejar mi corazón. Le hago daño a las mujeres que me quieren, y a veces siento que no merezco el cariño que me dan». Estas confesiones mostraban a un Infante consciente de la contradicción entre su imagen de conquistador y su incapacidad para sostener relaciones estables. Piporro, siempre con tono comprensivo, lo escuchaba sin juzgar, aunque después admitió que aquellas palabras lo marcaron profundamente. Quizás lo más fuerte de la confesión de Piporro tenía que ver con la carga de ser un símbolo nacional. Pedro Infante sabía que millones lo observaban, lo imitaban y lo idolatraban. Pero en privado le confesó al comediante que esa presión era casi insoportable. A veces quisiera ser un hombre cualquiera, que pueda caminar por la calle sin que lo sigan, sin que le pidan cantar, sin que lo juzguen por todo. ¿Sabes qué envidia me das tú, Piporro? Que la gente te quiere por hacerlos reír, pero no te ponen sobre un pedestal. Yo siento que vivo prisionero de esa corona que no pedí. Estas frases, que quedaron registradas en las notas de Piporro, cambiaban radicalmente la percepción sobre el ídolo. No se trataba del hombre que disfrutaba cada minuto de su fama, sino de alguien que, en momentos de sinceridad, deseaba escapar de ella. Uno de los pasajes más estremecedores de las confesiones fue cuando Piporro relató cómo Pedro hablaba con frecuencia de la muerte. Desde su afición a la aviación hasta su estilo de vida arriesgado, Infante parecía intuir que su destino sería trágico. En palabras de Piporro, me dijo varias veces: «Si un día me caigo, que no lloren tanto, así vivo, al límite, no me veo llegando a viejo». Y yo le respondía en broma que no fuera tan fatalista, pero él lo decía con una seriedad que me helaba la sangre. Ese presentimiento, narrado años después por Piporro, cobra un carácter casi profético. La fatalidad del accidente en Mérida parecía estar escrita de antemano en el inconsciente del propio Pedro Infante. Cuando estos testimonios comenzaron a salir a la luz, las reacciones fueron encontradas. Parte del público recibió con interés las revelaciones, agradeciendo que se mostrara el lado humano de un hombre convertido en mito. Pero otros lo tomaron como una especie de sacrilegio, un intento de empañar la memoria del ídolo. Los defensores de Pedro alegaban que no era justo juzgarlo por confesiones privadas, recogidas por un comediante cuya figura siempre estuvo a la sombra.
Sin embargo, historiadores y críticos de cine subrayaron el valor histórico de esos relatos, pues permitían comprender mejor el precio de la fama en un México que veneraba a sus artistas casi como santos laicos. Para Piporro, revelar esas confesiones no fue fácil. En entrevistas de sus últimos años reconoció que había tenido miedo de ser malinterpretado. «No quiero que piensen que hablo mal de Pedro», dijo en una ocasión. «Yo lo quise como a un hermano, pero también quiero que se sepa que detrás del ídolo había un ser humano con sus dolores». Ese papel de testigo incómodo lo acompañó hasta el final. Era consciente de que su voz podía cambiar la narrativa, pero al mismo tiempo sabía que callar habría sido traicionar la confianza de aquel hombre que, en momentos de fragilidad, le abrió el corazón. Más allá de lo que revelaban sobre Pedro Infante, estas confesiones decían mucho también de Piporro, el comediante, que siempre luchó con la sensación de ser subestimado. Encontraba en estas memorias una manera de reivindicar su cercanía con el ídolo. Era como si dijera, yo lo conocí de verdad. Más allá del mito, yo fui depositario de sus miedos. Este cruce entre la necesidad de sinceridad y el deseo de ser reconocido ha sido objeto de análisis por parte de críticos culturales. Algunos consideran que Piporro usó estas confesiones para construir un lugar propio en la historia, mientras que otros creen que simplemente actuó como un hombre fiel a la verdad, sin más intención que compartir lo vivido. A 20 años de la partida de Piporro, las confesiones que hizo sobre Pedro Infante siguen generando debate. ¿Debían permanecer en la intimidad o forman parte del patrimonio cultural de México al revelar la humanidad detrás de la leyenda? Lo cierto es que, gracias a esas revelaciones, hoy entendemos mejor el contraste entre la gloria pública y la soledad privada de los grandes ídolos. Pedro Infante, eterno en las pantallas y en los discos, aparece en estas memorias como un hombre vulnerable, consciente de sus debilidades y temeroso de su destino. Las revelaciones que Piporro dejó sobre Pedro Infante no fueron un simple detalle biográfico. Se convirtieron en un terremoto cultural que obligó a replantear la manera en que se entendía la figura del ídolo de Guamúchil. En un país donde los mitos se elevan a categoría casi religiosa, mostrar al héroe en su fragilidad podía interpretarse como un acto de traición o, por el contrario, como un acto de justicia histórica. Cuando comenzaron a difundirse los audios y escritos de Piporro, la prensa mexicana reaccionó con titulares cargados de dramatismo. Piporro desnuda al verdadero Pedro Infante. El ídolo también lloraba. Confesiones inéditas. La sombra del mito revelada por su amigo cómico. Algunos periódicos aprovecharon la oportunidad para vender la noticia como un escándalo, subrayando las partes más sensibles. Los miedos de Infante, sus dudas amorosas, su cansancio de la fama. Otros medios, en cambio, adoptaron un tono más analítico, viendo en esas confesiones un aporte valioso a la historiografía del cine de oro. Programas de televisión dedicaron horas enteras a discutir si era correcto dar voz a estas revelaciones. Intelectuales y periodistas culturales debatían en mesas redondas, unos defendiendo el derecho a conocer la verdad histórica, y otros argumentando que desenterrar intimidades de un hombre muerto era irrespetuoso. La familia de Pedro Infante fue, naturalmente, la más afectada por estas confesiones. Sus descendientes, en especial Irma Infante, hija del ídolo y de la actriz Irma Dorantes, se mostraron cautelosos. Por un lado, agradecieron el respeto con el que Piporro siempre habló de Pedro, sin burlas ni sarcasmos. Pero al mismo tiempo expresaron cierta incomodidad con la idea de que aspectos tan íntimos fueran expuestos al público. Mi padre pertenece al pueblo, pero también era un hombre con derecho a su privacidad, señaló en una entrevista. No obstante, con el paso de los años la familia ha reconocido que estas memorias contribuyen a mostrar a un Pedro más humano, más cercano. Ese proceso de aceptación fue lento. Pero hoy entienden que la grandeza del ídolo no se reduce por sus fragilidades, sino que incluso se engrandece.
Quizás la parte más emotiva de este proceso vino de los fans. En un inicio muchos se indignaron, sintiendo que se manchaba la memoria del ídolo. Pero conforme se difundieron más detalles, una gran parte de la audiencia comenzó a valorar el lado humano de Infante. En foros, programas de radio y redes sociales, se leían mensajes como: saber que Pedro también tenía miedos lo hace más nuestro, más cercano. No lo amo menos por sus debilidades, lo amo más porque era como nosotros. Gracias a Piporro, entendemos que detrás de la estrella había un hombre de carne y hueso. La idolatría no disminuyó, al contrario, se transformó en un amor más maduro, que ya no veía a Infante solo como un héroe perfecto, sino como un ser humano que cargaba con sus propias luchas. Si bien Piporro siempre fue recordado como un comediante entrañable, estas confesiones lo situaron en un lugar distinto, el de testigo privilegiado de la intimidad de Pedro Infante. De pronto, su voz adquirió un peso histórico que pocos esperaban. Académicos del cine y la música popular comenzaron a citarlo en estudios, reconociendo que sin Piporro nunca se habría conocido esa dimensión vulnerable del ídolo. Así, el comediante que muchas veces fue subestimado, se convirtió, de manera póstuma, en una figura clave para comprender el mito de Infante. El caso de estas confesiones abrió un debate más amplio en México. ¿Qué ocurre cuando se enfrenta el mito con la verdad histórica? Los mitos cumplen una función social, unen a la gente, generan símbolos de identidad, ofrecen ejemplos de valores colectivos. Pedro Infante fue, y sigue siendo, un mito nacional porque representaba la nobleza, la gallardía y la sensibilidad del pueblo mexicano. Pero la verdad histórica, a través de las palabras de Piporro, nos recuerda que ningún ser humano es perfecto. ¿Debemos preferir el mito intacto o la verdad completa? Esa tensión, lejos de resolverse, sigue viva cada vez que se habla de las confesiones de Piporro. Hoy, a 20 años de la muerte de Piporro, su voz resuena con más fuerza que nunca. Sus confesiones sobre Pedro Infante no son vistas ya como un escándalo, sino como un aporte a la comprensión de lo que significa ser un ídolo en México. Gracias a él, sabemos que Pedro Infante no solo fue un galán de cine, un cantante prodigioso y un héroe cultural, sino también un hombre que dudaba, que amaba con dificultad, que temía a la muerte y que sufría bajo el peso de la fama. Esa dualidad no destruye al mito, lo enriquece, y gracias a Piporro, el comediante entrañable, esa faceta salió a la luz. El acto de Piporro nos deja una lección poderosa. Guardar silencio puede ser un gesto de lealtad, pero compartir la verdad puede ser un acto de amor hacia la memoria colectiva. Sus confesiones no fueron una traición, sino un testimonio. En sus palabras finales, recogidas en una de las cintas, se escucha: yo quiero que cuando hablen de Pedro no lo vean como un santo de yeso, sino como el hombre que fue, y si con eso logro que lo quieran más, entonces habré cumplido con mi amigo. Ese es, en última instancia, el sentido de todo esto. No se trata de destruir la figura de un ídolo, sino de humanizarlo, porque la grandeza auténtica no está en la perfección, sino en la capacidad de ser querido incluso con defectos. 20 años después, las confesiones de Piporro nos siguen conmoviendo. Y Pedro Infante, lejos de perder brillo, resplandece con la luz más humana y más verdadera de todas, la de un hombre que, siendo frágil, supo convertirse en eterno. Han pasado ya 2 décadas desde que Eulalio González Piporro partió de este mundo, y aún así su voz, cargada de humor y sinceridad, sigue resonando con fuerza en la cultura mexicana. Lo que comenzó como simples grabaciones personales y notas escritas, se transformó en un documento invaluable. La confesión de un hombre que estuvo cerca del ídolo más grande de México, Pedro Infante, y que decidió revelar su costado humano. La historia de estas confesiones nos habla, en el fondo, de algo más grande que 2 figuras del espectáculo. Nos recuerda que los mitos no son entes intocables, sino seres de carne y hueso que, con sus virtudes y defectos,
logran conectar con el corazón del pueblo. Pedro Infante encarnó como nadie los sueños, las penas y las esperanzas de toda una nación. Y Piporro, con su risa franca, se convirtió en el compañero de viaje que, sin proponérselo, guardó la llave de su intimidad. Al conocer las palabras que Infante compartió en la sombra, sus dudas, sus temores, sus contradicciones amorosas y esa constante sensación de vivir preso de su fama, no lo vemos menos héroe. Al contrario, descubrimos a un Pedro más humano, más cercano, más nuestro. Comprendemos que la grandeza no reside en la ausencia de fragilidad, sino en la capacidad de inspirar a pesar de ella. La reacción a estas revelaciones fue diversa: sorpresa, incomodidad, agradecimiento. Algunos sintieron que se vulneraba un recuerdo sagrado, otros que por fin podían entender el peso que cargó un hombre que nunca dejó de ser hijo, esposo, amante, amigo. Con el tiempo, esas confesiones dejaron de ser vistas como un escándalo y pasaron a ser entendidas como lo que realmente fueron: un acto de amor y honestidad por parte de Piporro hacia su amigo y hacia la memoria colectiva del pueblo mexicano. Hoy, tanto Pedro como Piporro permanecen vivos en cada canción, en cada película que aún se proyecta en televisión, en cada anécdota contada en las sobremesas familiares. Y ahora, además, también en cada reflexión que surge de estas confesiones que humanizan al mito y nos hacen reflexionar sobre nuestra propia manera de venerar a los ídolos. Lo que une a Pedro Infante y a Piporro es precisamente lo que los vuelve eternos: la capacidad de conectar con la gente común. Uno con su voz melódica, con su mirada honesta y con esa mezcla de galantería y ternura. El otro, con su humor norteño, con su picardía inocente y con la capacidad de hacer reír en tiempos difíciles. Ambos, de distintas maneras, nos regalaron una parte de sí mismos. Pedro entregó su alma en cada canción, en cada interpretación. Piporro nos dio su ingenio y, al final, su testimonio más sincero. Juntos construyeron un capítulo esencial en la historia del cine de oro mexicano y en la memoria afectiva de varias generaciones. Hablar de ellos hoy, 20 años después de la partida de Piporro y más de 60 años tras la tragedia de Pedro, no es un ejercicio de nostalgia solamente. Es también un recordatorio de que los mitos deben ser entendidos en toda su complejidad. Que no existen héroes perfectos, sino hombres y mujeres que, a pesar de sus debilidades, logran convertirse en símbolos de esperanza. Las confesiones de Piporro nos enseñan a no idealizar hasta el punto de deshumanizar. Nos enseñan que detrás de cada estrella hay una historia íntima, frágil y profundamente humana, y que conocerla no disminuye el brillo, sino que lo vuelve más real. Al cerrar este viaje narrativo, queda claro que tanto Pedro Infante como Piporro no son solo recuerdos del pasado. Son parte de la identidad cultural de México y de toda Latinoamérica. Uno nos enseñó a cantar con el alma, el otro nos enseñó a reír con sencillez, y juntos, incluso después de la muerte, nos enseñan el valor de la verdad compartida. Quizás ese sea el mayor legado de Piporro, haberse atrevido a decir lo que calló durante años, no para destruir un mito, sino para hacerlo más humano, más verdadero, más eterno. Querido lector, si esta historia te conmovió, si estas páginas despertaron en ti recuerdos de la música de Pedro Infante, de las risas con Piporro o simplemente de la grandeza del cine mexicano, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en este recorrido por las memorias, confesiones y leyendas que marcaron a generaciones enteras. Aquí seguimos rescatando historias ocultas, revelando secretos guardados y rindiendo homenaje a los grandes ídolos que nos dejaron huella. Tu apoyo nos permite seguir investigando, narrando y compartiendo. Cada comentario, cada me gusta y cada suscripción es una forma de mantener viva la memoria de estos artistas inmortales, porque los mitos solo perduran cuando alguien los recuerda.
Y juntos, tú y nosotros, podemos mantener encendida esa llama. Así que no lo dudes. Suscríbete, comparte este video y acompáñanos en el próximo viaje por la historia de la cultura popular.